Bien, en esta oportunidad te voy a explicar lo que son los conceptos básicos y definición de estadística. Empezamos por definir la palabra estadística en singular. Se utiliza cuando nos referimos al conjunto de técnicas por medio de la cual se disponen las informaciones estadísticas para llegar a conclusiones. El conjunto de técnicas, por ejemplo, si vamos a utilizar una distribución de frecuencia, si vamos a utilizar un cuadro, una gráfica, una medida de tendencia central, una medida de dispersión o algún método estadístico en específico. Y estadísticas en plural significa, o lo utilizamos cuando nos referimos a las cifras obtenidas y a las medidas de tendencias calculadas. Por ejemplo, un número se refiere a números, número de accidentes de tránsito, número de nacimientos, certificaciones, número de matrimonios, número de divorcios, número de bautizos, esa cantidad. O las estadísticas de un bateador, las estadísticas de un goleador, eso cuando es números, estadísticas en plural. Esa es la diferencia entre estadística en singular y estadística en plural. La estadística tiene tres acepciones o tres aceptaciones, ¿verdad? Vamos a ver las tres. Primero, como serie estadística, no es más que un conjunto o colección de datos numéricos ordenados y clasificados según un discernimiento determinado. Esa es una serie estadística, una serie de números, un conjunto de datos ordenados y clasificados. La segunda sección es como métodos o estadística metodológica. Aquí se refiere entonces a la técnica o el método que se sigue para escoger, tabular, presentar, analizar e interpretar los resultados de las observaciones del fenómeno que se está estudiando. Y la tercera acepción o aceptación es como ciencia o estadística matemática. Y es la que utiliza a la matemática como instrumento y al cálculo de probabilidades para estudiar las leyes de comportamiento de aquellos fenómenos que no están sometidos a las leyes físicas que dependen del azar, para luego generalizar dichas leyes basándose en ellas, prediciendo e infiriendo resultados. Son las tres aceptaciones de la palabra estadística o del término estadística, como ser estadística, como método de estadística metodológica y como ciencia o estadística matemática. Ahora veremos la definición más formal de lo que significa estadística. La palabra estadística deriva del término status, que significa orden del Estado, cosa del Estado. El significado de esta palabra estriba en el hecho de que antiguamente el manejo de las estadísticas era función exclusiva del Estado. Solamente el Estado era el único autorizado para hacer estadísticas, para hacer censos, más que todo que en aquella época se hacía el censo. No sé si se recuerdan el censo más famoso de la historia, de la que dice la Biblia, que cuando nació Jesucristo, el rey Herodes mandó a hacer un censo para mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, él como soberano, como el dueño del Estado, él era el único autorizado para mandar a hacer el censo. Ahora en día, cualquiera puede hacer un censo. Después que tenga las posibilidades, todo el material y todo el dinero, cualquiera puede hacer un censo. Aquí en Panamá se hace censo cada 10 años, ¿verdad? Como en otros países. Y ya este año corresponderá al censo del 2020 y todavía no teníamos resultados del 2010 completo, ¿verdad? Imagínense lo engorroso que es hacer un censo. Entonces, por eso que los censos no se hacen así a la huella de los cocos. Más que todo se usa lo que se llama el muestreo, pero eso viene más adelante. Se define como la disciplina que nos enseña cómo se estudian cuantitativamente los fenómenos sociales. Esta es la definición formal de la palabra estadística. Se define como la disciplina que nos enseña cómo se estudian cuantitativamente los fenómenos sociales. Veamos esos términos que puse en negrita.
¿Por qué disciplina? Porque disciplina es una ciencia que sigue en cierta forma los pasos del método científico. La estadística sigue los pasos del método científico. Primero hay que observar, hay que hacer una hipótesis, hay que ver una experimentación y hay que analizar resultados. O sea, sigue todos los pasos del método científico. Por eso se considera como una disciplina. El segundo concepto que he remarcado en negrita se llama cuantitativamente, porque tiene que ver con cantidades numéricas. Utilizan datos numéricos para trabajar. La estadística utiliza, aunque sea cuantitativa, cualitativa, utiliza valores numéricos para poder trabajar, para poder predecir, para poder inferir resultados. Y la última frase que he puesto en negrita, fenómenos sociales. Se refiere a todos los problemas que se pueden investigar en nuestro entorno, en nuestro ámbito. Por ejemplo, la deserción escolar, el fracaso escolar, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción, el embarazo precoz, etc. Entonces, en eso se centra el trabajo de investigación de la estadística. Por eso se considera como una disciplina que nos enseña cómo se estudian cuantitativamente los fenómenos sociales. Ahora vemos la clasificación. La estadística se clasifica en dos grandes grupos. Estadística descriptiva es aquella que resume y presenta los resultados de mediciones en forma tal que nos permite comprender el comportamiento o comprobación de la hipótesis relacionada en estudio. Lo hace a través de cuadros estadísticos, gráficas estadísticas, medidas de tendencia central, índices, etc. Por ejemplo, estamos observando que hay deserción escolar. Vemos en los últimos 5 años la cantidad de estudiantes que han desertado de las escuelas y eso nos preocupa. Entonces, en eso consiste la estadística descriptiva. Describir algo que está pasando. Y se hace a través de cuadros. A través de una gráfica podemos ver también la deserción escolar, cómo ha ido aumentando la deserción escolar a través de una gráfica, o de los números índices. El 5% del año pasado, 10% este año, entonces eso va aumentando en índice, en porcentaje. Y la segunda clasificación sería estadística inferencial. Es aquella que estudia características de un conjunto utilizando solamente una parte, o sea, hace un muestreo de los componentes del conjunto. Es la base teórica del muestreo. Permite conocer el todo mediante dicha técnica con un mínimo margen de error. ¿Ya? La estadística inferencial entonces es la que hace la conclusión, la que toma una decisión, la que saca conclusiones y toma decisiones en base a lo que dice la estadística descriptiva. Entonces están ligadas. Primero se hace la descriptiva y luego se hace la inferencial. En este curso solamente vamos a ver la descriptiva. Solamente vamos a hacer cuadros, a hacer gráficas, a sacar números índices, a sacar medidas de tendencia central, pero no vamos a estar sacando conclusiones, ni tomando decisiones, ni haciendo inferencias. Por eso le corresponde a la estadística inferencial, que es el curso de la segunda parte.